Buenas tardes. No se asusten porque me vean así. Es que este aspecto está bastante relacionado con lo que vamos a hablar en esta tarde. Me lo voy a quitar para podernos ver la cara en, en esta tarde. Y como les decía, vamos a hablar de algo bastante relacionado con esto. Ahora mismo nos enfrentamos a una batalla contra una enfermedad y para poder combatirla, pues tenemos que utilizar de estas armas defensivas, de estas mascarillas que se han convertido en la armadura que tenemos para combatir esta enfermedad. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y después veremos la relación que existe entre lo que hoy queremos tratar con todos ustedes y esta armadura que hemos utilizado para poder enfrentar esta enfermedad. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias por permitirnos, por tener el privilegio de poder compartir con los hermanos una porción de tu palabra. Queremos que seas tú el que dirija este tiempo, Señor, y queremos escuchar tu palabra. Queremos que sea tu palabra la que dirija nuestras vidas, la que verdaderamente nos ayude a enfrentar el día a día a pesar de las situaciones que debamos enfrentar. Que seas tú, a través de tu palabra, el que nos fortalezca, el que nos dé la seguridad para seguir aferrados a ti y a tus promesas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues hoy vamos a hablar de ese tema que comentábamos en un principio. La semana pasada veíamos cómo nos enfrentábamos a situaciones de conflicto en nuestras vidas y detectábamos aquellas circunstancias que eran verdaderamente importantes, aquellas circunstancias por las que merecía la pena luchar. Sabemos que como cristianos enfrentamos una guerra espiritual y que solamente podemos enfrentarla bajo el amparo de Dios. Efesios 6 es el último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Y en estos versículos del 10 al 18, él los anima a permanecer firmes en el Señor. Él sabía que como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. Pablo habla sobre la armadura de Dios, las herramientas que Él da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del diablo. Al vestirnos y usar la armadura de forma efectiva, podremos hacer frente a todas las trampas del enemigo, del maligno, y saldremos victoriosos. Veamos pues lo que nos dice Efesios 6, del 10 al 18, sobre la armadura de Dios y para qué sirve y cómo debemos usarla. Vamos a buscar esta lectura que, como decía, se encuentra en Efesios, el capítulo 6, los versículos del 10 al 18, y si tenemos nuestras Biblias la podemos buscar, Efesios 6, del 10 al 18, y la palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta aquí la palabra de Dios, y para comenzar con esta armadura debemos prepararnos para esa batalla.
Dice el versículo 10 y el versículo 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Lo primero es fortalecernos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza y esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios, le buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos su voz. Luego debemos vestirnos, tomar la armadura y ponérnosla. Esto requiere iniciativa, una acción de nuestra parte y un compromiso. No me enfrento con mis propias fuerzas, sino que uso las armas que Dios me da. Es un acto de humildad y de confianza total en su poder y en su sabiduría. Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da, no con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablo, es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Usando bien las armas que Dios nos da, venceremos. Vencer no significa tener un mejor trabajo, una mejor casa, una vida sin problemas. No. Vencer es seguir glorificando el nombre de Dios sobre todas las cosas, a pesar de lo que suceda. Enfrentamos una guerra espiritual, dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La realidad es que estamos en una lucha espiritual constante, y esto es una realidad, nos guste o nos disguste. Dice Primera de Pedro 5, los versículos del 8 al 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él provee la armadura que necesitamos para vencer. Solo tenemos que ponérnosla y usarla. Debemos tener en cuenta que es una armadura, que es una. No son varias armaduras y debemos llevarla en su totalidad. No podemos llevar una parte u otra, ya que en su totalidad nos equipa para hacer frente a todos los ataques del diablo. No nos ponemos, como decía, hoy nos ponemos el casco y mañana cogemos el escudo solamente, no. Los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a la batalla y nosotros, como buenos soldados de Jesús, debemos de hacer lo mismo. Al usar todas las armas que Dios nos ha provisto, estaremos protegidos y listos para la batalla. Esa es la forma en la que resistiremos firmemente hasta el fin, hasta que estemos con Jesús por la eternidad. Vamos a ir ahora a ver la armadura de Dios que nos describen estos versículos, Y vamos a ver una corta descripción de cada una de ellas. Y les invito a que después de que terminemos esta rápida visita por estos versículos, que vuelvan a ellos y vayan analizando cada uno de estos componentes de la armadura de Dios, para que puedan profundizar en el significado de cada uno de ellos. Primeramente, pues vamos a ver el cinturón de la verdad, que podríamos llamar. Dice el versículo 14 en su primera parte: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos
con la verdad. Los soldados llevaban un cinturón ancho, y este servía para recoger los faldones de la túnica y estar preparados para la batalla, para correr y para estar ágiles y dispuestos. El cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Él en Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. Debe estar afianzado en la verdad de quién es Cristo y el lugar que ocupa Cristo en su vida. El diablo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, para que dudemos o comprometamos nuestra identidad. Debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios, que hemos sido transformados por Él y salvados de la muerte eterna. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano, como bien dice Juan el capítulo 10, versículo 18. ¿Cómo estar ceñidos? Pues debemos llenar nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cultivemos una amistad profunda con Dios a través de la oración. Fortalezcamos nuestro espíritu cada día alabando a Dios y pasando tiempo con Él, tiempo de calidad. Vivamos una vida íntegra y seamos veraces en todas nuestras acciones y palabras. La coraza de la justicia, dice la segunda parte del versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza iba enganchada al cinturón y protegía los órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal y por eso el soldado debe cubrirse bien con esa coraza. Asimismo debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por nuestra fe en Cristo, como bien dice Romanos el capítulo 5, los versículos del 1 al 3. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros. Nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestra vida, mantener nuestros ojos puestos en Jesús, no en nuestro pasado sin Él, no en nuestras emociones o en los errores que cometemos. ¿Cómo usar esa coraza? Recordemos nuestra identidad en Cristo, que gracias a Él hemos sido justificados y pertenecemos a Dios por la eternidad. No creamos las acusaciones del enemigo cuando trae a nuestra mente los pecados del pasado como si definieran nuestro presente. Tampoco creamos a Satanás cuando Él nos dice que no podemos vencer una tentación, cuando pensamos o queremos convencernos de que somos incapaces de vencer una tentación. Pide a Dios que te ayude a verte como Él te ve, a recordar el poder que Él te concede para vencer y actuar siempre como Él desea que lo hagas. Tercero, el calzado para proclamar el Evangelio de la paz. Dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. Puede atacarnos con tentaciones, con complejos, con sentido de inferioridad, ansiedad, gente que se burla y el listado es enorme. Pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el Evangelio de la paz. Damos pasos y ganamos terreno para el reino de Dios porque Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado esa paz. El reino de Dios avanza no por nuestras habilidades, sino porque Dios lo permite, sino porque Él es el que lo hace avanzar. El reino de Dios es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el mensaje que debemos proclamar. Y sí, es cierto que es una guerra
pero las armas que Dios nos da no son armas de este mundo y quizá pueden parecer ilógicas. No ganamos imponiéndonos o alterándonos, ganamos viviendo llenos de su paz y llevándola a todos los que nos rodean. ¿Cómo usar ese calzado? Permitamos que la paz de Dios llene nuestro corazón cada día. Pasemos tiempo con Jesús y que Él fortalezca nuestro espíritu. No dejemos que las trampas del enemigo impidan nuestro avance y la efectividad del Evangelio de la paz. Afirmemos nuestros pies y pidamos a Dios que nos dé valentía para enfrentar esa situación y compartamos el Evangelio de la paz con todos los que nos rodean. El escudo de la fe. Dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice para qué la usaremos. El escudo al que se refiere era un escudo grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente y estaba cubierto de cuero porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero pues actuaba como aislante protector. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar, por eso es importante estar alerta para poder colocar el escudo en el lugar preciso y poder protegernos. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Nos incita a dudar del poder, el amor y la bondad de Dios. Al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con Jesús. ¿Cómo podemos usar el escudo? Alimentemos nuestra fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Pasemos tiempo con Dios. Llenemos nuestra mente de la verdad sobre Él y sobre quién es Él, para que podamos usar esa verdad cuando lleguen las dudas en nuestra vida. El casco de la salvación. Dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, el casco, protege y protegía la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. Como dice Primera de Pedro 2:9, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es nuestra realidad, ese es nuestro propósito también. No permitamos que el diablo ponga en nuestras mentes dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo, como dice Gálatas 3, y nadie nos puede arrebatar esa salvación. ¿Cómo usar el casco? Recuerda que somos salvos por la fe en Jesús y por tanto eso no lo puede cambiar nadie. Vivamos en confianza y en obediencia la vida que Jesús desea para nosotros. Combatamos con la palabra de Dios las dudas sobre nuestra salvación o las tentaciones a sentir que no merecemos su amor o su perdón. Él nos ama, nos salvó y somos suyos por la eternidad. La espada del Espíritu. La segunda parte del versículo 17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el único arma de ataque. Las otras son armas defensivas. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino, dice el Salmo 119, e ilumina nuestras mentes con la enseñanza del Evangelio. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo, mentiras, engaños, y a la vez pues podemos atacar con esa verdad,
Recordemos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado, cómo usó la palabra de forma efectiva para vencer las tentaciones del diablo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Combatimos los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la Biblia. El diablo intentará engañarnos, pero si conocemos bien la palabra de Dios, podremos afirmarnos en la verdad y continuar activos en la batalla sin temor, sin miedo alguno. ¿Cómo usar la espada? Estudiemos la Biblia, memoricémosla. Aprendamos a usar la palabra de verdad de forma efectiva. Combatamos las mentiras con la verdad de la palabra. Guardemos la palabra de Dios y vivamos una vida acorde a lo que Él nos pide. Por último y para terminar, vemos la importancia de la oración en esta batalla espiritual. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El soldado cristiano se prepara para la batalla, se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración. La comunicación con Dios, la comunicación con nuestro capitán general, debe ser constante para fortalecernos y recibir sus órdenes con la estrategia que debemos seguir. No solo debemos orar por nuestras luchas, nuestros retos o dificultades, sino que debemos apoyar a nuestros hermanos en oración. No es una lucha individual, pertenecemos a una iglesia que lucha esa batalla como cuerpo de Cristo. Si vemos a algún hermano luchando contra el pecado o contra alguna duda, o si está pasando por sufrimiento o persecución, debemos apoyarle con nuestras oraciones y animarle. ¿Quieres vencer en esta guerra espiritual? Vístete cada día con la armadura de Dios. Pasa tiempo en oración delante de Él. Estudia su palabra y mantente alerta frente a los ataques del enemigo. Y les invito, como cada jueves, a orar, a utilizar esta herramienta tan importante de comunicación con el Dios Todopoderoso. Por eso les invito a, cuando termine este tiempo, este vídeo, puedan orar por la iglesia, por estos tiempos que corremos y por los hermanos y por sus dificultades. Después de este vídeo tendremos una reunión en la aplicación Zoom para poder orar con los hermanos, con aquellos que puedan asistir a esta reunión y podamos orar por los temas que propone la iglesia y por los hermanos que se encuentren en dificultad. Y podamos orar también por esa misión que tenemos como iglesia de seguir predicando el Evangelio que nos habla de un Dios que vino a este mundo a rescatar a los que estaban perdidos,